Continuamos en el capítulo 20, Well, church, we are continuing in chapter 20, la tercera parte the third part de este revelador y fascinante capítulo de Apocalipsis. of this very revealing and fascinating chapter of Revelations, Donde hemos estado estudiando acerca del milenio where we've been studying about the millennium y de las grandes implicaciones que tiene esto para nosotros. and the great implications that this has for us. Vamos ahora directamente a los versículos 7 y 10, donde veremos por qué Satanás Let's go now directly to verses 7 to 10, and we'll see why Satan debe ser liberado después de este milenio. needs to be liberated after this millennium. Vamos a Apocalipsis 20, Let's go to Revelations 20, versículos 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Creo que cuando hemos leído este capítulo tenemos una pregunta común. I think that when we read this chapter, we have a common question. Es, ¿por qué después de Jesús reinar sobre la tierra 1000 años, And it is why, after Jesus reigning for 1,000 years, sueltan a Satanás? they free Satan? ¿Por qué no fue enviado directamente al lago de fuego? Why wasn't he just sent directly to the lake of fire? ¿Por qué solamente fue retenido 1000 años? Why was he only retained for 1,000 years? Creo que de alguna forma es fácil preguntarnos, I think in some way it's easy to ask ourselves, ¿qué sentido tiene este milenio después del regreso de Jesús? this millennium, how does it make sense after the return of Jesus? ¿Para qué el milenio? And for what is the millennium? ¿Por qué no todo termina cuando la iglesia es raptada? Why doesn't it just end when the church is raptured? Y después de eso, el juicio y la eternidad. And after that, judgment and then eternity. Aquí en estos versículos tenemos la respuesta de esto. Here in these verses, we have the answer to this. El milenio, que son 1000 años de paz, The millennium, which is 1,000 years of peace, 1000 años de completa bendición, 1,000 years of complete blessings, van a servir para demostrar a la humanidad will serve to show humanity algo que a todos nosotros y a los hombres les cuesta creer. something that for all of us men is hard to understand. Que or la, believe. Sorry. que la rebeldía y la obstinación brotan del corazón humano. That rebellion and stubbornness sprout from the human heart. Nos cuesta creer que pertenecemos a una raza caída It's hard for us to believe that we belong to a fallen race y que todos nacemos bajo una naturaleza perversa, and that we are all under a perverse nature, una naturaleza mala, an evil nature, aunque no nos guste reconocerlo. even though we don't want to recognize it. Nadie reconoce esto con facilidad de sí mismo, Nobody recognizes this easily about themselves, aunque usted no lo crea. even believe it or not. A nadie le gusta percibirse de esa forma. No one likes to perceive themselves in that way. Por eso es que nos cuesta reconocer cuando estamos en un error. That is why it's so hard for us to acknowledge when we are in error. Es por eso que nos cuesta reconocer cuando nosotros estamos mal. It is why it's so hard for us to acknowledge when we are wrong. Y es por eso que es tan fácil ver los errores de otros, pero no ver los propios. And that's why it's so easy to see someone else's mistakes and not our own. Porque primero, Because firstly, no lo vemos como mal. we don't see it as something bad. Así soy yo. That's how I am. Yo soy así. I'm like that. Yo no estoy mal. I'm not wrong. Aunque todo el mundo lo vea mal, yo no lo veo mal. Even if the entire world sees it wrong, I don't see it wrong. Es que usted no lo piensa como yo. It's because you don't think it like I do. O dos, Or two, porque el orgullo nos impulsa a rechazar vernos mal. or because pride impulses us to reject to see us in a wrong way.
Y para el cristianismo, que se nos exige una medida de Cristo, ese es un tropezadero fácil. And for Christianity, which we are called to have some sort of measure of medida de qué? La medida de Cristo, We're called to have the measure of Christ. eso es un tropezadero fácil. That is easy. It's easy for us to trip Porque es verdad, la palabra nos manda a ser perfectos. because it's true. The word calls us to be perfect, Pero se nos olvida que no hay ninguno perfecto. but we forget that there's no one perfect. Siempre habrá un área donde el Señor necesita trabajar en nosotros. There will always be an area where the Lord needs to work in us. Porque es que todavía estamos inmersos en esta naturaleza. And it is because we are still immersed in this nature. Siempre nos es más fácil vernos como víctimas que como responsables. It'll always be easier for us to see ourselves as victims than responsible. En la caída brotó esto In the fall, this sprouted, y lo vemos con claridad. and we see it clearly. La mujer que me diste, The woman that you gave me, la serpiente. the serpent. Siempre hay alguien más. There's always someone else. No soy responsable de I esto. am not responsible of this. Y con facilidad, la iglesia, por muchos años, And then easily the church for many years, hemos caído en acusar al diablo de todo. we have fallen into accusing the devil for everything. Es que el diablo cochino me hizo caer. Oh, it's because this disgusting devil made me fall. Esa es una excusa perfecta para desviar nuestra atención de lo que nos corresponde a nosotros. That is a perfect excuse to divert our attention to what corresponds to us. A nosotros nos corresponde el camino del perfeccionamiento. For us, the path of perfectioning corresponds to us. Y escrito está que al que más se le da, más se le exige. And it is written that the more you're given, the more you're demanded. Dígale a la persona que está al lado, necesitas avanzar cada día en el camino del perfeccionamiento. Tell the person next to you, you need to advance every day in the path of perfecting. Pero tenga presente, But keep in mind, eso no lo va a hacer perfecto usted. that will not make you perfect. Eso lo que va a hacer es que se revelen sus imperfecciones. What that's going to do is for your imperfections to be revealed. No hay forma de abandonar la imperfección si no la vemos. There is no way to abandon imperfection if we don't see it. Esa es la obra del Espíritu Santo. That is a work of the Holy Spirit. Cuando yo le doy la espalda a esa obra, entonces se estanca. When I give my back to that work, then it stops. It gets stuck. Y la iglesia la disfrazamos de mucha espiritualidad And the church dresses it with a lot of spirituality, y no tomamos responsabilidad, y al final el responsable es el diablo. and we don't take responsibility, and then at the end, the responsible ends up being the devil. Y es claro, And it's clear el enemigo oprime y tienta, that the enemy oppresses and tempts, pero siempre será la decisión nuestra el hacer lo correcto o lo incorrecto. but it'll always be our decision to do what's right or what's not right. Esto es bíblico. This is biblical. Satanás no puede obligar a nadie, Satan cannot obligate anybody, ni siquiera aquellos que no les ha resplandecido la luz del evangelio. not even those that the light of the gospel hasn't shined over. Todos se nos ha dado una conciencia de lo correcto y lo incorrecto. We have all have been given a consciousness of what's correct and what's incorrect. Entonces, So, es por esto que Satanás será eliminado de toda escena por este tiempo. this is why Satan will be eliminated from all scenes during this time. De esa forma llegará la paz mundial. In that way, the world peace will come. Y entonces este milenio So then this millennium es el testimonio sobre todos los tiempos is the testimony over all times que no todo el mal procede del diablo. that not all evil comes from the devil. Dios demostrará en ese tiempo God will show in that time lo que declara el libro de Jeremías. what the book of Jeremiah declares. Engañoso es el corazón del hombre, The deceitful is the heart of man, más que todas las cosas, more than all things, y perverso. and perverse. Y dice, ¿quién lo conocerá? And it says, who can know it? Jeremías 17:9. Jeremiah 17:9. Por eso es que necesitamos la salvación. That is why we need salvation. Sin la salvación estamos desesperados y sin esperanza. Without salvation, we are desperate and with no hope. Porque el camino de la salvación es el camino del perfeccionamiento. Because the path of salvation is the path of perfectioning. Thank you. Si no tenemos un Salvador, If we don't have a Savior,
No hay esperanza para nadie, There's no hope for anybody porque hay una mancha de maldad que está puesta sobre los hombres, because there's a stain of evil that is put over men que llevamos dentro that we carry inside y que afecta siempre todo lo que hacemos. and that affects everything that we do. Esto es lo que es difícil creer. That is what's so difficult to believe. No nos gusta vernos a nosotros mismos bajo el lente del error. We don't like to see ourselves under the lens of error. Todos de una u otra forma All of us, in one way or another, se nos revela la malicia. we reveal our malice. A todos de alguna u otra forma se revela en nosotros el egoísmo, All of us, in one way or another, we reveal our selfishness, el rencor, resentment, la impaciencia, impatience, el mal genio, bad attitudes, la ira, your anger, la hipocresía hypocrisy, y muchas otras cosas and many other things que nos pueden invadir en un momento sin buscarlo. that could invade us at any moment without looking for it. Salimos del culto renovados We come out of the service renovated, y algo nos sacó de quicio y ¡buh! Explotamos. and something bothered us, and boom, we explode. Automáticamente, ¡uf! Que el diablo! And you automatically say, oh, it was the devil. No. No. Examina por qué estás llegando a ese punto si en ti vive el Espíritu Santo. Examine why you are getting to that point if in you the Holy Spirit lives. Él puede decir, bueno, yo puse la piedra, usted la pateó. He could say, well, I put the rock, you're the one that stepped on it. Hasta que nosotros no interiorizamos la verdad del Evangelio, Until you and I interiorize the truth of the gospel, siempre estaremos justificándonos. we will be always justifying ourselves. Por eso es que se siguen presentando celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Calm down. That is why we still Celos, face jealousy, iras, wraths, contiendas, disputes, disensiones, fights, enemistades, enmity, envidia. envy. Todo eso sigue fluyendo. All of that keeps flowing, Por mucho que lo disimulemos. no matter how much we fake it. Algunos ya por el Espíritu del Señor logran controlar unas áreas, Some, by the Spirit, can control some areas, pero brotan otras. but some others sprout. Todos tenemos luchas internas. We all have internal battles. El que no tenga luchas internas aquí, dígame para yo pasar parte de las mías. Tengo Whoever bastante. doesn't have internal battles here, tell me so I can give you some of mine. Todos tenemos. We all have them. Pablo mismo no estuvo lejos de reconocerlas. Paul himself wasn't too far from recognizing them. Y aún en eso tuvo al poder de Cristo para enseñarlo And even in that, he had the power of Christ to teach about them a través de su propia debilidad, through his own weakness, a través de sus propias luchas. through his own struggles. Pero las tenía. But he had them. Tenía debilidades. He had weaknesses. Esas mismas debilidades que a nosotros nos cuesta reconocer. Those same weaknesses that is hard for us to recognize. Pero cuando tomamos tiempo con el Señor y analizamos nuestra vida, But when we take the time with the Lord and analyze our lives, Señor, ¿por qué está pasando esto en mí? Lord, why is this happening in me? ¿Por qué si yo he nacido en una nueva esperanza? ¿Por qué si yo he nacido en una nueva esperanza? Why, if I have been born into a new hope? Me siguen gritando argumentos que no deberían estar ahora. These arguments keep yelling at me that shouldn't be there. ¿Por qué sigo siendo el mismo? Why do I keep being the same? Los mismos temores, The same fears, las mismas luchas. the same battles. ¿Será el diablo? Could it be the devil? No, hay áreas que necesitan ser perfeccionadas en nosotros. No, there are areas that need to be perfected in us. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Why? Why is this happening to me, ¿Por Lord? qué estos pensamientos? Why these thoughts? ¿Por qué está así mi corazón? Why is my heart this way? Tenemos que aprender a analizar nuestros motivos We need- delante del Señor. We need to start learning how to analyze our motives before the Lord. ¿Qué hace esto? What does this do? Hace mentes responsables, It makes responsible minds no mentes irresponsables. and not irresponsible El minds. irresponsable siempre le dará la culpa a otro. The irresponsible will always give the blame to another. El responsable es como Cristo. The responsible one is like Christ, Tomó la culpa y se hizo responsable. that he took the guilt and made himself responsible. Cumplió el propósito de Dios. He fulfilled the purpose of God. Desarrolló, He developed it. tomó, He took it. hizo lo que le He correspondía. did what corresponded to him.
Y es que podemos ver claramente que la imagen bíblica que expresa del hombre es exacta. So we can see that the biblical image that is expressed about men, it's exact. Es real. It's real. Cuando el hombre vuelve a la palabra, When man returns to the word, lo que es el único espejo que tenemos. which is the only mirror that we have. El espejo del cristiano no es el cónyuge, The mirror for a Christian is not your partner. El reflejo del cristiano no son canciones, The reflection of a Christian is not songs, no son circunstancias, is not circumstances, es la palabra. it is the word. Ahí donde se puede reflejar, Right there where it could be reflected, ahí es donde dice, where wow, de esto es lo que yo me doy cuenta, de lo que yo carezco. you could say, oh, these are my flaws. Y allí es donde yo me doy cuenta, es que la Biblia repite que yo tengo una naturaleza caída. And that's where I realized that the Bible repeats that I have a fallen nature. Y el milenio apunta a demostrarlo. And the millennium points to or aims to show it. Nadie podrá decir lo contrario después del milenio. No one will be able to say the contrary after the millennium. Porque después durante 1000 años Because during 1,000 years, van a cesar las presiones the pressures will cease y las tentaciones del diablo. and the temptations of the devil. No va a haber nadie que tiente al hombre. There will be nobody to tempt men. No va a haber opresiones. There will be no more oppressions. En el milenio, la tierra mejorará drásticamente. In the millennium, the earth will get better drastically. La maldición va a ser quitada de la tierra. All curses will be taken away from the earth. Los hombres vivirán bajo un gobierno de paz. Men will live under a government of peace. Isaías 2:4 declara algo hermoso. Isaiah 2:4 declares something beautiful. Dice así, dice que convertirán sus espadas en rejas de arado It says that they will convert their swords into plowshares y sus lanzas en hoces, and their spears into pruning hooks, y no habrá más guerra. and there will be no more war. Eso es bello. That's beautiful. Pero Jesús declara allí mismo, But Jesus declares right there, juzgará entre las naciones y resolverá los conflictos entre muchos pueblos. that he will judge between the nations and he will resolve the conflicts within many peoples. ¿Quién es este? Jesús. This is Jesus. Es decir, It's to say el pecado y la maldad seguirán presentes en la tierra, that sin and evil will still be present on earth, aún sin el diablo presente. even without the devil being present. Por eso es que ahí dice que Jesús juzgará entre las naciones y resolverá los conflictos entre muchos pueblos. That is why it says there that Jesus will judge between the nations and he will resolve the conflicts between many peoples. ¿Cómo así que la maldición de la tierra será levantada? So how is it that the curses of the earth will be lifted? Isaías lo declara. Isaiah declares it. La tierra y el suelo producirán en abundancia. The earth and the ground will produce in abundance. No tendrán que sufrir para producir en la tierra. They won't have to suffer to produce on earth. Y hay muchos pasajes que describen esto. And there are many passages that describe this. Brotará el alimento, Food will sprout. Food will sprout. brotará la belleza, Beauty will sprout. brotará la paz. Peace will sprout. La genética del hombre será transformada, A man's genetics will be transformed. pero aún habrá pecado y aún habrá muerte. But there will still be sin and there still be death. El capítulo 65 de Isaías, Chapter 65 of Isaiah, y yo le invito a que usted lea todo el capítulo 65, que es hermoso, and I invite you to read the entire chapter because it's beautiful. pero dice en el verso 20, But it says on verse 20, mire lo que dice, el que muera a los 100 años será considerado un joven. it says that the one that dies at 100 years will be considered young, Un niño. a child. Muere a los 100 años y murió niño. They die at 100 and they died as a child. Mire todo cómo cambiará en la tierra. Look how everything will change on earth. Y muchos no han llegado ni a los 70 años, ya se le cayó el pelo, a los 50 y los dientes, el pelo. And many have barely Todo va a gotten cambiar. to 70 and their hair has Me van a- fallen, me their van a teeth cara. are fallen, everything. El reinado de paz hará que la vida del hombre aún
se prolongue enormemente. The reign of peace will make even the lifespan of a human to prolong enormously. Todo será restaurado en el reinado de Cristo. Everything will be restored in the reigning of Christ. Isaías 65:25 declara Isaiah 65:25 declares que aún los animales que ahora son carnívoros that even the animals that are now carnivores y depredadores, and predators, ellos cambiarán. they will change as well. Dicen que el lobo y el cordero pastarán juntos It says that the wolf and the lamb will feed together, y que el león comerá paja como el buey. and that the lion will eat straw like the bull. Todo será restaurado como en el Edén. Everything will be restored like in Eden. Bellísimo, hermanos. Beautiful, Bello. beautiful. Allí mismo en el versículo 20 Right there in verse 20, dice que el pecador que llegue a los 100 años será considerado maldito. it says that the sinner that fails to reach 100 years will be considered accursed. Es decir, que el pecado que brote It's to say that the sin that sprouts, va a afectar la vida de ese hombre. it will expect the life expectancy of that man. La presencia del pecado es la razón por la cual Jesús debe gobernar, The presence of sin is the reason why Jesus has to govern, como dice la Escritura, just like the word says, con vara de hierro. with an iron rod. Y aún así, And even so, la justicia prevalecerá. justice will prevail. Hoy vemos cómo el común denominador es el mal en la tierra. Today we see the common denominator is evil on earth. Tener salud ahorita es un privilegio. Having health right now is a privilege. Tener sentirse en paz es un privilegio. To feel at peace is a privilege. Pensar de que tiene para comer mañana es un privilegio. To know that you have something to eat tomorrow, that's a privilege. Estamos en un punto donde la misma justicia corrompe la justicia siendo injusticia. We are at the point where La misma justicia that the justice itself corrompe la justicia haciendo injusticia. corrupts justice by doing injustice. Hay injusticia. There is injustice. El común denominador de la tierra es este. The common denominator on earth is this. Pero en los 1000 años, But in the 1,000 years, el común denominador será lo opuesto a la justicia. the common denominator will be opposed to justice. La integridad, la paz y la pureza. Integrity, peace, and purity. El mal va a tener que mantenerse oculto, Evil will have to remain hidden, pero va a estar presente. but it will be present. Pero tendrá que regirse, por eso es que tendrá que regirse ese tiempo con vara de hierro. That is why it will be reigned during that time with an iron rod. Y aún al final de este tiempo, And even at the end of this time, mire, el final de ese tiempo, the end of this time, este capítulo nos demuestra this chapter shows us que aún estarán los que odian a Israel. there will still be those that hate Israel. ¿Tiene sentido? Does it make sense? No, No, pero la palabra lo declara. but the word declares it. Los que odian a Israel, Gog y Magog. Those that hate Israel, Gog and Magog, Estos tendrán la misma actitud que los enemigos de Israel en este tiempo, these will have the same attitude of the enemies of Israel during this time, que son descritos en Ezequiel 38 y 39 y usted lo puede leer. who are described in Ezekiel 38 and 39, and you can read it. Son hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, These are men and women that have not been born again, a pesar del gran gobierno even during that great government y del maravilloso mundo que los está rodeando, in the marvelous world that's surrounding them, el cual es perfecto. which is perfect. Y entonces cuando Satanás es liberado, So then when Satan is liberated, por eso, por la maldad que hay en ellos, ellos responden de inmediato al sonido de la voz de Satanás. because of the evil that is in them, they respond immediately to the sound of Satan. Será el mayor testimonio que siempre ha existido, una herencia del mal en el corazón del hombre. It will be a major testimony that has always existed as an inheritance of evil in the human heart. Y esa herencia solamente podrá ser eliminada al nacer de nuevo. And that inheritance will only be able to be eliminated when being born again. Por eso es que podrán algunos responder de inmediato a la voz de Satanás. That is why there are some that will immediately respond to the voice of Satan. Y entonces se unirán a marchar contra So- Jerusalén. So then they will gather to march against Jerusalem.
Pero como está escrito, vendrá fuego del cielo y los consumirá. But just like it's written, fire will descend from heaven and will consume them. Y entonces el diablo será arrojado al lago de fuego, So then Satan will be thrown into the lake of fire, donde ya se encuentra la bestia y el falso profeta desde hace 1000 años, where the beast and false prophet were thrown before 1,000 years ago, en conjunto con todos los que rechazaron el reinado de Jesús antes de su segunda venida. together with all of those that rejected the reign of Jesus before his second coming. El reinado de Jesús que está ahorita en medio de nosotros. The reign of Jesus, which is right now in the midst of us. Recordemos que en este reinado Jesús no tiene sus pies sobre la tierra. Let's remember that in this reign, Jesus does not have his feet on earth. En este reinado Jesús tiene sus pies, su trono en el corazón del hombre. In this reign, Jesus has his feet En el corazón del hombre. in the heart of men. Todos los que rechazaron ese gobierno de Cristo en el corazón, All of those that rejected that government of Christ in their heart estarán allí con la bestia y el falso profeta. will be there with the beast and the false prophet. Morirán eternamente They will die eternally en un tormento día y noche in a torment of day and night, por los siglos de los siglos. forever and ever. Apocalipsis 14 del 9 al 11 lo demuestra. Revelations 14, 9 to 11 shows it. Usted lo puede leer. You can read it. Ahora vamos del verso del 11 al 15. Now let's go back to verses 11 to 15. La última parte dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la última escena que tenemos aquí en Apocalipsis 20. This is the last scene that we have here in Revelations 20. Y es muy clara y no tenemos mucho que comentar aquí. And it's very clear and we don't have much to comment about it. La tierra y el cielo desaparecerán. Earth and heaven will disappear. ¿Qué es lo que significa esto? What does this mean? Que no es en la tierra, sino que es un juicio hecho en la eternidad. That is not on earth, but it is a judgment that is done in eternity. El juez que se presenta es Jesús. The judge that is presented is Jesus. No es el Padre. It's not the Father. Recordemos lo que la Biblia declara en Juan 5:22. Let's remember what the Bible declares in John 5:22. Dice que el Padre ha confiado todo el juicio al Hijo. It says that the Father has given all judgment to the Son. Así que es Jesús el que se sienta en ese trono de majestad So Jesus is the one that sits on that majestic throne, y reúne a todos los muertos delante de él. and he gathers all the dead before him. También allí habrán algunas personas vivas, las que salen del milenio. And there will also be some people that remained alive that came out of the millennium. En ese momento se determinará si están o no en el libro de la vida. In that time, they will be determined if they are or not in the book of life. Pero allí el juicio será según las obras de cada uno. But right there, the judgment will be according to the deeds of everyone. Es decir que las obras revelan el corazón, It's to say that the deeds reveal how the heart is. revelan la fe. They reveal the faith. ¿Qué es fe? What is faith? Revelan la obediencia. They reveal obedience. Y entonces el registro completo de cada vida So then the complete record of all lives se va a dar a conocer ante todos. will be let known before everyone. Y el juicio se va a basar en esto. And judgment will be based on this. Solo quienes tienen su nombre en el libro de la vida, That only those that have their names in the book of life, solo esos only those son los que pueden hacer obras justas. are the ones that can do just deeds. Los que no están escritos en el libro de la vida no las pueden hacer. Those that are not
that they don't have their names written in the book of life, they cannot do them. ¿Por qué? Why? Porque toda obra de justicia Because all deed of justice es realizada en los hombres a través del poder del Espíritu Santo. is realized in men through the power of the Holy Spirit. Porque nosotros no tenemos una justicia correcta. Because we don't have a correct justice. ¿Por qué? Why? No podemos. We can't. Porque no tenemos una visión correcta. Because we don't have a correct vision. Nosotros a veces fácilmente podemos juzgar por las apariencias. Us, we can easily judge by appearances. Y Dios no juzga por las apariencias. And God doesn't judge by appearances. O nosotros podemos tomar determinaciones por lo que vemos de un tiempo, Or we can determine based on a time, pero no reconocemos el final de los tiempos. but we don't recognize the end of the time. Así que toda obra justa que nace en nosotros es por la obra del Espíritu Santo. So any just deed that comes from us is because of the work of the Holy Spirit. No es hecho por nosotros, It's not done by us, pero se producen obras justas. but just works are produced. Y entonces todas las demás obras que no son por el Espíritu Santo So then all of the other deeds that are not by the Holy Spirit serán quemadas por el fuego, will be burned by fire porque no corresponden a la justicia de Cristo. because they don't correspond to the justice of Christ. Es lo que describe la palabra que fue construido en heno, hojarasca y madera. Sí. Es lo que describe la palabra It is what the word describes, que está construido con materiales de la tierra. that is built with materials of the earth. El heno, que es como la paja, The straw, la hojarasca, las hojas secas stubble, y la madera. and wood. Todo eso se consumirá por el fuego. All of that will be burned by fire. El libro de la vida, The book of life, descrito aquí, described here, en el juicio al final, in the judgment at the end, es el mismo libro que el Señor Jesús les habló a sus discípulos en Lucas 10:20. is the same. Perdón. Es el mismo libro Is the same book que el Señor Jesús les habló a sus discípulos that the Lord Jesus spoke to his disciples about en Lucas 10:20. in Luke 10:20. ¿Recuerdan? You remember? Ellos vienen bien contentos, They come very happy, comentando las grandes señales, speaking about the great signs, las obras justas, the just works, Ah, the deeds, el poder que se manifestaba sobre demonios. the power that was manifested over demons. Pongámoslo en contexto aquí. Let's put it into context. Uf, cómo adoramos y el Señor hizo cosas tremendas. Oh, we worship and the Lord did great things. Oramos por algo y fue transformado. We prayed about something and it was transformed. Aclamamos al Señor y las cosas tomaron su norte. We cried out to the Lord and everything took its place. Y los discípulos dice que venían contentos porque los demonios se sujetaban a ellos. And it says that the disciples were happy because the demons were subject to them. Y Jesús les dice, And Jesus says, no se alegren por esto. do not rejoice for this. Básicamente le está diciendo, ustedes no son los que lo están haciendo. Basically, he's saying you are not the ones that are doing this. Dios es el que lo hace a través de ustedes. God is the one that does it through you guys. Así que no se alegren de esto. So do not rejoice about this. Les dice, más bien alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. He says, instead, be happy or rejoice that your name is written in the book of heavens. Ese es el libro al que Jesús se está refiriendo. This is the book that Jesus is referring to. Y entonces aquí está la pregunta central para todos nosotros. So then here is the central question for all of us. ¿Está escrito mi nombre allí, Is my name written there en el libro de la vida del Cordero? in the book of life of the Lamb? El libro que revela solo obras justas. The book that reveals only just deeds. No revela oraciones, It does not reveal oraciones. prayers. No revela confesiones. It does not reveal confessions. No revela ninguna intención humana. It reveals no human intention. Solamente revela ese libro aquellos que tienen obras justas. It only reveals those that have just deeds. Obras nacidas por el Espíritu Santo. Deeds born out of the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo es el que manifiesta la vida nueva en el creyente. Because the Holy Spirit is the one that manifests the new life in a believer. Es decir que nada que sea hecho por voluntad o fuerza de hombre It's to say that nothing that is made from our will or the strength of a man
tendrá lugar en el libro de la vida. will have a place in the book of life. Por eso es que les repito, hermanos, That is why I repeat to you algo que el Señor nos ha estado hablando. something that the Lord has been talking to us about. Amemos la obra del Espíritu Santo. Let's love the work of the Holy Spirit. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro sello. Church, the Holy Spirit is our seal. Ese es el que testifica quiénes somos. That is the one that testifies who we are. Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, He is the one that intercedes for us con gemidos que no se pueden decir. with sounds that cannot be spoken. Right? Amemos esa obra que nos tritura, Let's love that work that crushes us, que quema el heno, that burns hay, la hojarasca, the stubble, la madera, the wood, lo terrenal en nosotros, anything that's earthly in us, con el fin de producir lo celestial, with the goal to produce the celestial, con el único fin de que nuestras obras sean las que están escritas en ese libro en el cielo. with the only goal that our works are written in that book. Es ese trato It is that treatment el que nos viste con ropas de justicia, that dresses us with clothes of justice que usted y yo no tenemos, that you and I do not have, pero que necesitamos. but that need. Hermanos, hemos sido llamados a la salvación, Church, we have been called to salvation, pero necesitamos vestirnos también de esa salvación. but we also need to dress ourselves of that salvation. Y creo que la falta de la exploración de esta verdad And I think that the lack of exploration of this truth ha hecho que caminemos en caminos que se parecen a la salvación, has made us walk in paths that look like salvation, pero que distan completamente de la profecía. but are completely distant from the prophecy. De esto nos hablaba la parábola del domingo. This is what the parable of Sunday was talking about. Esa es la obra a la que diariamente debemos apuntar y rendirnos. That is the work that we should daily aim to and surrender to. ¿Con qué nos estamos vistiendo? What are we dressing ourselves with? ¿Justificaciones propias? Our own justifications? ¿Es que no soy yo? Oh, it's because it's not me. ¿Es que son las circunstancias? It is the ¿Es que circumstances. son los problemas? It is the problems. ¿Es que no puedo hacer lo que me has dicho porque... por lo que sea? Or because I can't do what you have told me to do because of whatever. Justificaciones. Justifications. Hermanos, delante del Señor no se justificará nadie, Church, before the Lord, nobody will be able to justify themselves porque a todos se nos dio la misma fuerza y capacidad, because we were all given the same strength and capacity, y a todos se nos demandará por lo mismo. and we will all be demanded for the same thing. Se llama Espíritu Santo, It's called the Holy Spirit, la obra de su Espíritu, the work of His Spirit, la que nos permite ver, the one that allows us to see, sentir, to feel, hablar, to speak, vivir como Cristo, and to live like Christ, incluso oler a Cristo. including smell like Christ. Esos tienen la vida de Cristo. These are the ones that carry Christ's life. Esos son los que gozan de la vida eterna. These are the ones that enjoy eternal life. Esos son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Those are the ones that are written in the book of life of the Lamb. Hermanos, bíblicamente no podemos engañarnos, Church, biblically, we cannot lie to ourselves porque es claro, because it's clear nadie que no sea hallado en el libro de la vida that nobody that is not found in the book of life tendrá vida, will have life, sino castigo eterno. but eternal punishment. Se nos ha anunciado con mucho tiempo, It has been announced to us ahead of time. se nos ha dejado por escrito, It has been left written for us. y también se nos ha dejado todo recurso para poder vivir en el plan de Dios. But any resource to be able to live in God's plan has also been left to us, La vida eterna. to eternal life. Todo este testimonio All of this testimony de lo que vendrá of what is to come, es la demostración más clara it is the clearest demonstration de que Dios no quiere que nadie perezca, that God does not want anybody to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that everyone proceeds to repent.
Y para eso nos hizo camino en Jesús. And for that, He made a way in Y Jesus. para eso nos dio la guía de su Espíritu Santo. And for that, He gave us the guidance of the Holy Spirit. Hermanos, este es un buen tiempo para que cada uno de nosotros y nuestras familias Church, this is a good time for every one of us and our families le estemos buscando al Señor para que nos convenza. are looking for God to convince us. De resto, solamente tendremos mentiras y autojustificación. Or else we would only have lies and self-justifications. Yo no hago mal. I don't do wrong. Yo soy bueno. I am good. Es que actúo así por esto. Oh, it's because I act like this because of this. Es que no es culpa mía. It is not my fault. Siempre queriendo justificarnos. Always wanting to justify ourselves. Y olvidamos que la última palabra la tiene el Señor, And we forget that the last word is the Lord's, que es el único que conoce realmente el corazón del hombre. who is the only one that truly knows the heart of man. El Señor está llamando a su iglesia a volver a la sencillez y a la humildad. The Lord is calling His church to go back to simplicity and humility. Y esta solamente brota del reconocimiento: necesito ayuda. And this only sprouts from recognizing that I need help. Necesito aprender a corregir el daño que causó. And that I need to learn how to correct the harm that it did. Necesito aprender a ser redarguido I need to learn how to be reprimanded y abandonar el error and to abandon error y la autojustificación. and self-justification. Aprendamos cada día, hermanos, a meditar más a diario en la palabra. Let's learn every day to meditate more in the Word. Y dejemos que Él nos hable y nos convenza. And let's let Him speak to us and convince us. Necesitamos más y más. We need more and more. ¿Qué? What? La justicia de Cristo en nosotros. The justice of Christ in us. La ropa Our clothes que está preparada para aquellos que caminan en verdad. that are prepared for those that